¿Qué contiene ese medio de cultivo? Ese medio de cultivo contiene varios elementos, pero ahí lo podemos dividir en dos grandes grupos. Un grupo que corresponde a los macroelementos y otro que corresponde a los microelementos. Los macroelementos están conformados por elementos esenciales que deben estar en un medio de cultivo. Podemos utilizar eso como una regla mnemotécnica. El chunks, por ejemplo. Debe haber carbono, que es el elemento en que debe estar en mayor proporción. Por lo general debe estar entre un 40 y un 50% dentro del medio. Debe haber hidrógeno, por supuesto, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. En algunos casos puede haber incluso fósforo. Y hay otros elementos que están en menor proporción. Son elementos, están en una proporción como elementos traza, son conocidos como microelementos. Los microelementos son útiles porque deben estar presentes para que algunas enzimas se puedan activar, para que algunas rutas metabólicas se puedan desarrollar, pueden funcionar como un metabolito necesario para el microorganismo, y eso puede incluir al hierro, al potasio, al magnesio, al manganeso, al molibdeno, al cobre, al zinc. Todos esos elementos son necesarios que estén presentes en el medio. Hay algunos microorganismos que para poder crecer, es decir, el porcentaje de crecimiento de los microorganismos en medios de cultivo es muy bajo. Es decir, de la totalidad de todos los microorganismos que conocemos hasta ahora existentes, solo 1% de toda esa gran cantidad de microorganismos es cultivado. Y quizás, es decir, de todo eso conocemos muy poco y aún seguimos estudiando formas de poder cultivarlo. Los organismos que podemos cultivar son aquellos que tienen unas exigencias bajas y los podemos colocar en medios de cultivo, mientras que hay otro tipo de microorganismos que tienen exigencias un poco más altas. De hecho, hay algunos microorganismos que para poder ser cultivados se necesitan colocar elementos como compuestos orgánicos no definidos del todo, como por ejemplo agua de coco, extracto de carne, extracto de levadura, que son elementos en los cuales no definimos todos los elementos que están allí, pero son necesarios para que crezca algún tipo de microorganismo, como también la presencia de algunas vitaminas que se colocan en los medios de cultivo para que los microorganismos puedan crecer. A pesar de ello, entonces, nosotros hemos desarrollado toda una tecnología para hacer crecer alguna cantidad de microorganismos. Afortunadamente, algunos de esos microorganismos que producen enfermedades de la cavidad bucal o de diferente índole, los podemos hacer crecer en medios de cultivo y se pueden identificar. Nosotros entonces podemos crear, o preparar medios de cultivo, dependiendo de su naturaleza física. Es decir, lo podemos clasificar como medios de cultivo líquidos, y son aquellos que colocamos en tubos de ensayo. Normalmente los utilizamos en tubos de ensayo porque ahí podemos colocar medios líquidos. También podemos podemos utilizar medios semisólidos y medios sólidos. ¿Cuál es la diferencia entre un medio semisólido y sólido? Un medio sólido contiene una cierta cantidad de un agente solidificante, en este caso es el agar-agar o el agar. Aquellos medios que contienen un 40% más dentro del medio de cultivo, el medio tiende a solidificarse y entonces creamos como un ambiente, como una base en el cual los microorganismos crecen en la superficie. Mientras que los medios líquidos y digamos que semisólidos, como gelificados, los microorganismos no crecen sobre la superficie, sino que en el medio o en la totalidad del medio líquido común. Entonces,
los microorganismos, los medios los podemos definir según su naturaleza como líquidos, sólidos y semisólidos, y todo depende del porcentaje de agar. Si el porcentaje de agar aumenta por encima del 40%, seguramente el medio es un medio líquido. Los medios también se pueden definir según su constitución química. Los medios pueden ser definidos o indefinidos. Un medio definido o simple, también llamado, es un medio en el que yo conozco todos los elementos químicos del medio, es decir, tanto en cantidad como en proporción. Es decir, en el medio de cultivo yo puedo decir, bueno, tiene tanto de agar, tiene tanto de glucosa, tanto de nitrato de potasio, tanto de todos los elementos químicos los podemos identificar dentro del medio, es decir, en proporción y en cuantía. Eso es un medio que es definido o simple. O sea, simple porque el hecho de que conocemos todos los elementos que están dentro de él. Hay otro tipo de medios de cultivo que son los medios de cultivos indefinidos o complejos. ¿Por qué se llaman complejos? Porque no conocemos todos los elementos en cantidad y en proporción que están dentro del medio de cultivo. Por ejemplo, hay medios de cultivo que contienen elementos como extracto de levadura. Al yo decir extracto de levadura, yo no conozco todos los elementos químicos ni todas las proporciones que hay químicamente en un extracto de levadura o en un extracto de carne, por ejemplo, que es un jugo de carne. No conozco todos los elementos químicos. O en un jugo de coco, que hay algunos medios de cultivo que tienen jugo de coco. Entonces, a ese tipo de medios se llaman medios complejos o indefinidos. Entonces, eso es con respecto a la característica química que tiene un medio de cultivo. Entonces, ya lo hemos visto desde el punto de vista de su naturaleza física, desde su naturaleza química. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de los microorganismos que crecen en el medio de cultivo. Hay medios de cultivo que son generales, es decir, son medios de cultivo en los cuales pueden crecer diferentes tipos de microorganismos. Por ejemplo, en el agar nutritivo, nosotros podemos hacer crecer diferentes tipos de microorganismos, que pueden ser hongos, pueden ser bacterias, y pueden crecer de forma indiscriminada, es decir, es un medio general, y allí puede crecer cualquier tipo de microorganismo. Hay otros medios de cultivo que son selectivos, es decir, no pueden crecer todo tipo de microorganismos. Por ejemplo, hay medios como el malta, el PDA, el papadestrosa agar. Son medios que son específicamente utilizados para que crezcan solamente los hongos. Entonces, es un medio que es selectivo para que crezca solo un grupo de microorganismos. Hay otro tipo de medios de cultivo donde solo crecen bacterias. Y de hecho, entonces pueden ir creciendo grupos de bacterias específicas y que se pueden ir identificando según ese tipo de medio. Entonces, podemos clasificar a los medios como generales, cuando crece cualquier tipo de microorganismo, o selectivos, cuando solo crece un tipo específico de microorganismo. Por ejemplo, hay medios de cultivo donde solo crecen hongos, como los que les mencioné. Hay medios de cultivo donde solo crecen bacterias. De hecho, yo puedo incluso volver a un medio selectivo. Por ejemplo, un agar nutritivo que es general, yo lo puedo volver selectivo agregándole antibióticos, y al agregarle antibióticos al medio de cultivo no van a crecer las bacterias, solamente van a crecer los hongos. O lo puedo volver selectivo a un medio de cultivo como agar nutritivo agregándole a fungicidas o agentes antifúngicos, y entonces no van a crecer los hongos, solamente va a crecer las bacterias, y en este caso entonces sería un medio selectivo solamente para las bacterias. Hay otros medios que están solamente formulados para grupos específicos, es decir, son medios para que solamente van a crecer un grupo específico,
porque contiene los elementos necesarios para que ese grupo solamente crezca. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos un medio ahí que es de color rojo, que es el agar McConkey. Ese es un medio que se utiliza para que crezcan solamente enterobacterias. Y van a crecer solamente bacterias de ese grupo, las enterobacterias. Entonces, ¿por qué? Porque tienen colorante, porque tienen elementos que inhiben el crecimiento de otro tipo de microorganismos, otro tipo de bacterias, y solamente crecen ese solo grupo. Por eso entonces es un medio que es selectivo. Algunos medios, además de ser selectivos, son diferenciales. Si hablamos que hay generales, cuando crece cualquier tipo, selectivos, cuando crece solo un grupo, y ahora vamos a ver otro que se llama diferencial. Cuando un medio de cultivo es diferencial. Un medio de cultivo es diferencial cuando en ese mismo medio de cultivo pueden crecer dos tipos de grupos de microorganismos, pero se pueden diferenciar según las características culturales, es decir, las características de cultivo que yo puedo observar. Por ejemplo, en un medio de cultivo yo puedo hacer crecer dos grupos de bacterias y ambas van a tener características diferentes. ¿Por qué? Porque unas se van a tener una coloración y otra va a tener otra coloración. Y de esa manera yo los hago tanto selectivos como diferenciales, es decir, no va a crecer todo tipo de microorganismos, solo va a crecer un grupo, y dentro de ese grupo aquellos que son diferentes se van a ver con características diferentes, es decir, son diferenciales. Por ejemplo, en este agar, en McConkey, nosotros podemos hacer crecer enterobacterias, pero hay algunas que se tornan de color negro y otras que se tornan de color plateado. Entonces, ese medio, además de ser selectivo, es diferencial porque nos permite a nosotros identificar a las del grupo de las coliformes y a los coliformes totales. Entonces, además, podemos identificar dentro de las enterobacterias quiénes están representadas dentro de ese grupo. Entonces, dentro de los microorganismos, dentro de los medios de cultivo, nosotros lo podemos diferenciar según el tipo de microorganismo que crece en él, como generales, selectivos y diferenciales. Cuando nosotros tomamos muestras de nuestros pacientes, hay algunos hisopos que vienen con unos medios de cultivo que son unos medios de cultivo donde por lo general no contienen gran cantidad de elementos para que crezcan los microorganismos. Es decir, funcionan como un medio de vehículo para que no se deseque la muestra, pero no tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, no tienen gran cantidad de macroelementos. Y ese tipo de medio de cultivo funciona como un medio de cultivo de transporte. Es decir, puedo contener al microorganismo dentro de un hisopo que contiene un gel, que tiene un medio de transporte. Ahí no se va a desarrollar el microorganismo, pero no se me va a desecar la muestra y me permite a mí entonces hacer la transferencia de que si estoy en un lugar lejano o si estoy en una jornada, yo puedo tomarle la muestra a mi paciente, colocarla dentro de de hecho vienen con unos tubos de ensayo con el hisopo, con un gel adentro, le tomo la muestra a mi paciente, coloco dentro del hisopo, dentro del envase, y adentro está el gel, y ahí se va a mantener el microorganismo hasta que yo lleve eso al laboratorio, saque nuevamente el hisopo y lo coloque dentro de un medio de cultivo para hacerlo crecer. Es decir, es un medio de transporte. Si hay otro tipo de medio de cultivo. Podría decirse que es verdaderamente un medio de cultivo, pero es un vehículo para transportar. Una vez que nosotros ya hemos hecho crecer a los microorganismos, nosotros tenemos que tomar en consideración una serie de parámetros para hacerlos crecer. Por ejemplo, hay microorganismos de la cavidad bucal que crecen en condiciones aeróbicas. Y nosotros podemos tomar esta placa y hacerlo crecer, colocarlo dentro de una incubadora. Pero hay otro tipo de microorganismos que se encuentra dentro de la cavidad bucal, que está entre los espacios
donde están los dientes, o en la zona supragingival o gingival, o en la línea entre esos dos elementos, o entre diente y diente, donde no hay gran cantidad de oxígeno y ellos se desarrollan allí. Y para nosotros hacerlo crecer, necesitamos crear un ambiente anóxico, es decir, lo hacemos crecer en la cámara gaspa o en las cámaras anaeróbicas, donde no hay oxígeno y hacemos crecer el microorganismo anaeróbico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener ahí gracias. Nosotros vamos a hacer crecer allí entonces microorganismos anaerobios en lugares donde no vamos a colocar, donde no hay oxígeno. Entonces podemos hacer crecer, o sea, desde el punto de vista de las condiciones ambientales en que colocamos el medio de cultivo, también hay tipos de microorganismos que van a crecer. También la temperatura es crucial para el crecimiento de los microorganismos, porque hay microorganismos que son psicrófilos, es decir, que crecen a temperaturas muy bajas. Hay microorganismos que son mesófilos, es decir, que crecen a temperatura cercana a la temperatura ambiente, temperatura corporal. Hay microorganismos que son termófilos, es decir, que crecen a temperaturas un poco más altas. Pero por lo general, lo que nos interesa a nosotros, que afectan a los humanos, son los microorganismos mesófilos, es decir, que crecen cercanos a la temperatura corporal, porque son los que nos afectan o que tienen una temperatura similar a la que encontramos dentro de la cavidad. También nosotros podemos identificar a los microorganismos cuando nosotros lo hacemos crecer, porque aprendan esto, cuando hacemos crecer por lo general una bacteria, lo hacemos en un tiempo de un día, por lo general 24 horas. En 24 horas el microorganismo ya ha crecido y crece toda la planta. A diferencia de los hongos, que el crecimiento es mucho más lento. Y por lo tanto, entonces vamos a necesitar más tiempo. Para los hongos, precisamos más o menos como entre 3 y 5 días para que crezcan. Entonces, el crecimiento de la bacteria es mucho más exponencial, mucho más rápido, mientras que el de los hongos, el crecimiento es más lento. Ahora, otro elemento importante es que cuando nosotros, que es el aislamiento, nosotros podemos tener un medio de cultivo como este, que es el agar nutritivo, y como un medio de cultivo general, yo puedo ir con mi paciente, tomar una muestra de la cavidad bucal, hacer crecer aquí, y como es general, aquí puede crecer todo lo que él tenga ahí. Puede haber bacterias, puede haber hongos, puede haber de todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo puedo ir identificando a las 24 horas, ya está creciendo la bacteria, quizás a los 3 días empiezan a crecer si las bacterias dejan algo. ¿Qué puedo hacer entonces? Yo voy a hacer aislamiento. Es decir, bueno, mira, este tiene color, este tiene color, este tiene color, y ver las características que tienen las macroscópicas que yo puedo observar de las colonias. Tomar las características de las colonias y luego tomar una muestra de allí y hacer crecer solo esa en otro medio de cultivo, que puede ser también un agar nutritivo, pero ya ahí no va a crecer todo lo que viene en la cavidad bucal, sino solamente lo que yo estoy tomando de aquí para hacerla crecer acá, y eso es un proceso de aislamiento. Es decir, estoy aislando un microorganismo de la cavidad bucal y solamente lo estoy seleccionando para hacer crecer solo a ese. Si hago la técnica bien, por lo general solo va a crecer ese en otro medio, a menos que se me contamine o haya hecho la técnica. Lo otro es que si aquí solo crece bien solo uno, entonces yo puedo decir que estoy haciendo un proceso de axelización del microorganismo. Si quiere, cuando un cultivo es axénico. Un cultivo es axénico cuando solo hay un solo tipo de microorganismo en el cultivo. Es decir, se ha aislado de tal manera de que solamente una sola especie está creciendo. Hay cultivos que son policémicos, es decir, son microorganismos que han sido aislados,
pero se conocen, o sea, no se conocen todos los microorganismos, pero sí se está aislado. Y hay microorganismos y hay cultivos que son monocélicos, es decir, puede haber una o dos especies, pero se conocen. El arsénico o la arsenización es el proceso de aislamiento total de un microorganismo donde solo hay una especie. Cuando nosotros hablamos de un medio policélico, es un medio en el cual no hay aislamiento, es decir, pueden haber diferentes especies. Sí, hay bacterias, hay hongos, hay diferentes tipos de bacterias y hay diferentes tipos de hongos. Es un medio policélico. Estoy tratando de hacer una arsenización, pero aún no lo he logrado. Hay diferentes tipos. Hasta que yo logre llegar a un punto en el que lo convierto en monocélico, es decir, hay pocas especies y las conozco. Hasta que llego a lo último, que es la arsenización, en la cual solo hay un solo tipo de especie de microorganismo. Entonces, los microorganismos, cuando crecen en un medio de cultivo, lo hacen en una proporción logarítmica, como si fuera una subida, formando una campana. ¿Sí? Sube, hace todo ese proceso. Y nosotros podemos dividir cada una de esas fases. Cuando yo agarro un microorganismo y lo tomo de la cavidad bucal y lo coloco aquí, es como si yo estuviera agarrando a alguien y lo estoy metiendo dentro de un lugar donde hay comida, pero él no conoce cómo se toma toda esa comida. Así pasa también con los microorganismos. Yo lo estoy tomando de un lugar, lo pongo acá y aquí hay todos los elementos para que él coma, pero primero debe pasar un tiempo para que lo pueda hacer. A esa fase se llama fase de adaptación. Es decir, es la fase en la cual el microorganismo tiende a generar un tiempo en el cual él se empieza a adaptar al medio de cultivo y empieza a adoptar todas sus enzimas, toda su maquinaria metabólica para poder desarrollarse. En esa fase no hay crecimiento microbiano. Es decir, es una pequeña fase en la cual el microorganismo empieza a adaptarse al lugar, a adaptar su maquinaria metabólica para utilizar todos los componentes que yo le he colocado en ese medio de cultivo. Luego viene una segunda fase, ya el microorganismo se ha adaptado, tiene todas sus enzimas constitutivas para empezar a utilizarla y la empieza a utilizar, es decir, que la empieza a utilizar para formar el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y los elementos traza, que también son otros que están ahí presentes en el medio cultivo. ¿Y qué pasa? Empieza a crecer. ¿Cómo es el crecimiento de los microorganismos? Ustedes se recuerdan que nosotros vimos que los microorganismos pueden ser hongos, pueden ser bacilos, pueden ser espirilos, pueden ser estreptococos, estafilococos, todo eso, ¿verdad? Y ellos se dividen a sí mismos por un proceso que se llama fisión binar. Es decir, un coco, imagínense que el mismo se divide a la mitad y de uno sale dos. Es un proceso de fisión binar. Es decir, se van creando clones de sí mismos. Para darle una analogía, imagínense que Tito tuviera la capacidad de fisión binaria, ¿verdad? Y él se parte por la mitad, ¿verdad? Y sale un Tito de este lado y otro de este. Tendríamos dos clones de difícil. Pero resulta además que las bacterias hacen eso en una proporción a la N, es decir, se dividen dos veces a la N. Es decir, que si yo en ese N pongo un 1, la primera división vamos a tener 2. Pero entonces en la segunda, si yo le pongo el 2, no van a ser 2, sino van a ser 4 tipos. Esos 2 a su vez se vuelven a dividir y de esos 2 salen 4. Y de esos 4 salen 8, 16, 32, 64, etc. Entonces imagínense la proporción en la que lo hacen. Ese crecimiento
Cuando usted llegue acá y si usted deja eso por un tiempo, ¿verdad? Y usted solo dejó a Tito aquí, se fue y volvió, y cuando llegó, había 64 aquí. Uno hablándole al otro. Todos clones de mí. Así son las bacterias. Se empiezan a dividir en esa proporción. Entonces el crecimiento es exponencial. O sea, es exponencial, es hacia arriba. Pero, ¿cuándo deja el microorganismo de crecer? Cuando se acaba la comida, cuando se acaban los nutrientes. A todos los invitaron en el banquete. Todos se lo comieron todo. Los 64 pitos que habían allí se lo comieron todo. No dejaron nada. Y cuando se acaba la comida, llegamos a una fase, que la fase esa de crecimiento se llama fase exponencial. Pero cuando se acaba la comida, ya se acaba la fase exponencial y llegamos a una fase en la cual no hay crecimiento. Se llama fase estacional. Es decir, es una línea prácticamente, o tiende a ser una línea. Y en esa fase, los microorganismos no crecen más. La última fase es la fase de muerte, que si no hay con qué comer, esos microorganismos terminan muriendo, si los 64 tipos se murieron. En esa fase es la fase de muerte. La velocidad de crecimiento tiende a ser negativa. ¿Por qué? Porque los microorganismos ya no crecen más ni se quedan estacionarios, sino que simplemente mueren. Ahora lo podemos ver desde este punto de vista. El tiempo versus la biomasa, es decir, la cantidad de microorganismos. Cuando estamos en fase estacionaria, es un tiempo corto y la biomasa se mantiene igual, o sea, es poca. Cuando estamos en la fase de crecimiento exponencial, ¿qué pasa con la biomasa? Aumenta. Entonces, la biomasa aumenta en proporción al tiempo y entre más tenga velocidad de hacer eso, va a tener mayor velocidad de crecimiento. Llegamos en otro momento en el que se acaba el alimento. ¿Y qué va a pasar con la biomasa? Se mantiene estable, es decir, no crece ni decrece, se mantiene estable. Eso es lo que llamamos fase estacionaria. Y luego llega una fase en la cual los microorganismos empiezan a morir, a desaparecer. Entonces, la biomasa empieza a disminuir y por lo tanto la velocidad de crecimiento tiende a ser negativa. Si el miedo de crecimiento, la constante de crecimiento es negativa, mientras que la exponencial es positiva. Y en la fase estacionaria y en la fase de adaptación, la constante de crecimiento es cero. ¿Por qué? Porque en ningún momento ellos están creciendo. No hay aumento de biomasa con respecto al tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos con respecto a los microorganismos. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy? Nosotros vamos a hacer unas experiencias en las cuales vamos a hacer crecer hongos, vamos a hacer crecer bacterias y vamos a aplicar varias técnicas. ¿Cuáles técnicas vamos a aplicar? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Atención acá. Ustedes recuerdan que yo les enseñé a abrir la placa en la primera práctica, ¿verdad? Sí, pero algunos lo hicieron bien, otros lo hicieron muy bien. En este agar, miren, este que está acá, las que son más pequeñitas, ven que hay una placa que es más pequeñita que las otras. Aquí vamos a cultivar hongos, porque este es agar malta. ¿No tengo allí? Agar malta. En este, que también tiene un color beige, así como ámbar, se llama agar nutritivo.
ahí vamos a hacer crecer todo lo que venga de la cavidad bucal. Y aquí, en este, se llama agar McConkey. Usted va ahí en internet, ¿cómo se escribe? Agar McConkey. M-C Conkey. Así como McDonald's, pero McConkey. Aquí vamos a hacer crecer bacterias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a venir acá, vamos a abrir el gas, vamos a encender el mechero sin quemarnos. Tenemos que tener mucho cuidado. Todo los material que tenemos en las mesones lo vamos a subir, todo lo vamos a subir. No vamos a dejar nada en el mesón. Y eso por favor desconecta. Está prohibido en el laboratorio conectar los celulares para hacerlo cargar porque puede haber un accidente. Entonces, y mucho menos cuando estemos trabajando con el gas. Profe, ¿qué crecen el marco? ¿Ah? ¿Qué crecen el marco? Bacterias del grupo de las enterobacterias. Ok, entonces, ojo con esto, muchachos. Nunca se me ha quemado mi media en 15 años que tengo la vacuna. Y hoy tampoco va a ser la primera vez. No, sí, no hay. En este caso no hay. En este caso no hay, ni va a haber. ¿Por qué? Porque aplicamos todos los protocolos de seguridad. Cuando uno aplica todos los protocolos de seguridad de forma correcta, no pasa ningún accidente, ni va a pasar. Ni mucho menos, ni un accidente, ni un incidente. Así que ustedes van a prestar atención a todas las indicaciones que se le van a dar. Si en algún momento usted cree que la está haciendo mal, usted enseguida viene y dice, profesor, mire, y yo enseguida voy y me hacer. Cosas que no van a hacer. No agarren el celular y lo peguen aquí cuando estemos cultivando los microorganismos porque se lo van a llevar para la casa y se lo van a comer cada vez que hablen con él. Cosas que no van a hacer. No se van a acercar los cultivos a la cara. No se lo van a acercar a la cara. Traten de hablar lo menos posible cuando estemos haciendo el procedimiento. Colóquense slow guard, tapaboca, en las gafas, el gorro, todo. Ciérrense bien la bata. Porque vamos a trabajar con los organismos. Importante. Si usted ve que el mechero puse no se le está abriendo bien, me llama y yo me acerco y lo acomodamos. Si usted siente que está indeciso o que tiene miedo, me llama, yo me acerco, lo ayudo. Si está temblando, porque no puede más, me llama que yo me pongo al lado con usted. ¿Ok? Bueno, saquen sus mecheros. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a encender los mecheros. Miren, esta perilla de acá, por favor, mueva. La de aquí ya la moví, la de allá, por favor, ábrela. Ok, ya vieron. Ahora bien acá, atención, explico. Para encender el mechero, usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente. En algún momento usted se puede incluso sacar un poquito el ¿ya vieron ellos? Bueno, primero damos cuenta que abro aquí. A ver, aquí está una cosita de ahí. Mire, si yo tengo totalmente cerrado esta, la llama no se me va a ver. Aquí cuando yo abro el mechero,
Él tiene dos llamas. Una llama que es azul aquí y otra llama que es roja acá. La llama azul es la que uno llama frío. Y la de arriba es la llama caliente. Para que ocurra eso, yo debo generar esta apertura, porque al generar esa apertura entra oxígeno a la llama. Y la llama entonces se diferencia menos. Luego, entonces, ¿qué hago yo? Primero enciendo. Vamos a probar. Vamos a probar. Este hombre no tiene guantes. Vende. Necesitamos que no tenga guantes. Con la mano ahí a ver. Siempre que sale algo acá. Carajo. Eso ya lo viste. Ok, lo que van a trabajar aquí. Venga, este lado. Ya vieron allá. Dale aquí, ven, hazlo. Al contrario. Dale, dale. Ok, jóvenes. En cada uno de los lugares, ¿de quién es esto? En cada uno de los lugares vamos a poner las tres placas. El color que más Hola. consume. Absorbe el calor. Más. Materia.
que tiene adentro, creo que es más. Entonces que tenía ¿qué? McConkie. Pero con Ok, jóvenes, atención. En el mesón, no se vayan a poner así, ¿ven? Traten de poner solo las manos. No se vayan a poner encima así del mesón con la... ¿Ah? Ah, está amarillo. Solo. No suena con promoción. Ahí está. Que tengan un marica en una. Esto que le voy a proporcionar ahorita es para colocar en el lagar malta. Como los hábitos. No lo voy a cambiar hasta que yo lo Yo no tengo mi manta. Ahorita digo por porque tengo una manta. Una caja, una de lleno de manta. Manta. Es más sistema operativo. Un diferente de venta. Dejamos amarillo este verde. Como que es el beige. Veis, la potencia es amarilla. Verde, estoy hablando del vidrio. Pero eso es más transparente. No. enfocas eso ahí, quita eso de ahí. Si van a agarrar el que sea uno más y otro con. ¿Cómo? No se ve. Yo quiero poner No, que va. así, modo a ver lo que uno que está haciendo. Qué miedo. Que sea ahí. Y si se pone ahí adentro el preso. Lo vamos a poner arriba y le ponemos el borrador. Pero y la llanta. Ah, no lo veo. ¿Qué pasa? Seguro. Estaba viendo si pegaba la llanta. O sea, si se daña, Ponerla acá, no ponerla acá. Bueno, por lo menos la punta se ve. Bacillus cereus. Bacillus cereus. Ese que te cuidado. Listeria.
Ok, atención, jóvenes. Voy a hacer la explicación. Si usted va a inocular, ok, jóvenes, atención. En el caso de los hongos, solamente voy a utilizar la aguja de inoculación. En el caso de los hongos, solo voy a utilizar la aguja de inoculación. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir desde la parte distal, cree que se va a encandecer el agua hasta la parte proximal donde está la punta, y allí luego voy a esperar un tiempo que baje la temperatura. Vengo, paso la placa por acá. Algunas tienen un sello plástico, hay que retirarse, lo retiran así, lo hacen aquí, lo ponen acá. Luego abren la placa, si no le abre bien, la tiran así, y luego pasan esto por aquí, por acá, por el mechero, abren y toman una porción aquí con la punta, y en este, que es el agar malta, en el agar malta, usted va a hacer una punción en el centro, es decir, va a dejar ahí el material que extrae. Luego cierra y esteriliza de nuevo. Voy a hacer yo un ejemplo. Yo voy a hacer. Inoculación de humo. Número 1. Los hongos tienen crecimiento de tipo radial concéntrico. Eso quiere decir que ellos crecen desde un punto hacia el exterior. Por lo tanto, entonces, nosotros ¿qué hacemos? Tomamos una muestra, la colocamos preferiblemente en el centro del medio de cultivo y allí dejamos que crezca porque el crecimiento va a ser radial hacia los lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero, cerciorarnos que podamos tomar la muestra de acá, de esta placa. Si tiene allí algún resto de un sello que le hayan colocado a la placa, yo vengo, se lo retiro, viene con cuidado. Ese papel puede quedarse pegadito allí. Tengan cuidado en no pasar la placa antes sin retirarle este papel, porque si lo pasan por allí, cuando esté por la llama, entonces se le va a encandecer la placa. Entonces tienen que tener cuidado. En algunos casos ya está tan seco que uno lo que hace es que lo retira con los dedos. Ya, no hay más nada. Luego, entonces, yo voy a proceder a sacar el hongo de allí para introducirlo acá. Entonces, ¿qué hago?
la aguja de inoculación. Consígueme otra aguja, a ver, alguien me consigue otra aguja de inoculación que no sea esta así gruesa, sino una que es más finita, como una puntica, allí que hay una que es más finita, más finita. Esa, trae. Ok, esta es la verdadera aguja de inoculación. Este es como la chimba. Esta es y esta es la de marca, la original. La original, miren, tiene un mango de metálico y esto sí es de platino. Entonces, cuando uno lo acerca aquí, miren que ella se encandece con facilidad. Tiene un punto de fusión bastante alto. Miren, y él toma toda la incandescencia completa. Luego, entonces, ¿qué hago yo? Vengo, paso mi placa y la paso por aquí. Miren, que no le meto todos los dedos, sino que lo pongo aquí y voy girando. Ven que allá me quedó algo plástico, pero él se va a ir desapareciendo. Luego yo paso por aquí. No se la vayan a meter mucho tiempo aquí porque se queman los dedos. Es simplemente para que ustedes giren por acá y ya. Luego vengo yo, y sí, se siente un poquito caliente, pero no se van a quemar. Y se abre así, lo pueden hacer así. Como ese método de alguien que tiene experiencia. Ustedes no tienen experiencia. Lo pongo acá. ¿Qué hago? No voy a poner la tapa así, abro así. Toco por un costado y vengo y tomo la muestra. Ahí me muestro. Con mi placa, esterilizo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer una punción en esa muestra. Ahí. Listo. La muestra. Y vengo. Y el exceso aquí enseguida voy a la punta para que se carbonice la muestra, ya desaparezca del todo. Y luego sí, nuevamente voy de la parte distal hacia la parte proximal, hacia la punta y ya, listo. Ya hice la inoculación. ¿Qué hago? Posteriormente vengo y voy a rotular la placa y voy a colocar aquí mis iniciales, el día de hoy y lo que inoculé. ¿Lo vieron? ¿Vieron eso? Ok. Ahora les voy a hacer el ejemplo de la bacteria. Pásame eso. Ok, bacterias. Para las bacterias nosotros vamos a aplicar varias técnicas. Les voy a ir enseñando todas. Préstame una aguja, perdón, un asa de inoculación. Ok. Miren, yo voy a tomar microorganismos que han crecido aquí. Vean que este es un medio de cultivo para bacterias. Y miren todas las cepas que han crecido allí. Hay bastantes. ¿Las ven? Hay bastantes cepas. De allí voy a tomar una muestra y lo voy a hacer crecer en medio de cultivo. Yo voy a tomar uno aquí porque yo tengo otro allá y entonces se lo puedo cambiar. Entonces aquí la voy a hacer crecer aquí en agar nutritivo. Entonces miren, este hongo lo hice crecer acá en el agar malta. Luego tengo un agar maconqui y luego tengo un agar nutritivo. En el agar nutritivo es donde yo voy a hacer crecer estas bacterias que están acá. ¿Qué voy a hacer? Tomo mi asa y entonces voy a calentar el asa desde la parte distal a la proximal donde está el árbol. Cuando yo voy a tomar la muestra, no pongo así el aro, no, lo voy a poner en esta posición perpendicular a como está, en el medio, así que voy a tomar la muestra. Cuando voy a tomar la muestra, abro la placa, así, para este caso sí no lo voy a hacer como en los hongos, sino que voy a aplicar la técnica que así aprendimos, la primera.
Entonces, caliento aquí y toco por un costado aquí. Y va a sonar. Ahí estoy bajándole la temperatura a esto. Ahí no tomo muestra porque estoy carbonizando cualquier microorganismo que venga ahí. Al contrario, al bajarle la temperatura, entonces cojo otro lugar y ahí sí tomo la muestra. Y va a venir en el aro. Cierro la placa, esterilizo la placa, la pongo acá y entonces tomo esta placa, esterilizo y allí voy a hacer el procedimiento. El procedimiento que le voy a enseñar es vamos a hacer triple estría por agotamiento de hinojo. La primera vez hago esto, 1, 2, 3, 4, y me quedo aquí. Hago un zigzag, 1, y me quedo aquí. Levanto. Y miren aquí, giro 45 grados. Y acá caliento nuevamente. Bajo la temperatura, toco por un costado del lagarto. Y donde yo pensé que terminé la última parte, ahí hago es como si estuviera estirando la muestra. Así, para este lado. Giro la placa, nuevamente caliento. Toco por un costado, y estiro nuevamente la muestra. ¿Qué pasa? Si aquí había una concentración, aquí voy a bajar la concentración porque estoy calentando esto y la estoy estirando la segunda vez. Vuelvo a calentar y en el último punto vuelvo a estirar. ¿Qué pasa? Aquí puede estar concentrado, pero a medida que voy haciendo el procedimiento de estirar la muestra en el último, me van a quedar solo punticos. Es una forma de aislarla. Voy a repetir la explicación del procedimiento para luego hacerlo. Ven, esterilizo el asa, luego esterilizo mi placa, tomo la muestra, toco por un costado, tomo la muestra. Una vez que tengo la muestra, esterilizo mi placa, la abro y hago el primer zigzag. Terminé, cierro, giro. Aquí esterilizo la primera vez, toco por un costado porque si lo voy a estirar, no voy a estirar nada ya, lo quemo. Tomo acá, y voy por aquí en este punto y estiro la muestra. Saco, giro acá y nuevamente aquí esterilizo el asa y hago el último no. Lo voy a hacer. Ahora vengo acá y estoy esterilizando mi asa. Miren que se me encandezca, que se me ponga bien rojito. Luego paso por acá mi placa, estoy utilizando la placa y aquí ya está bajando un poco la temperatura, pero toco por un costado y van a escuchar que suena un poquito. Ahí estoy tomando mi muestra, ahí tiene bastante muestra y luego vengo acá vengo con mi placa y estoy esterilizando la placa y vengo acá. Abro la placa y hago mi primer zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, que quedó por acá. Giro. Carbonizo la muestra. De una vez lo que tenía ahí en el punto. Y vengo desde la parte distal a la parte proximal, al aro y ya lo encandecí. Abro mi placa, toco por un costado y aquí donde hice el último estiramiento hago el zigzag. Miren que quede por acá, giro, carbonizo mi muestra nuevamente y voy de la parte distal a la proximal al aro nuevamente. Vengo acá, abro mi placa, toco por un costado y hago el último estiramiento. Termino. ¿Entendieron? ¿Sí? Después de esa explicación magistral te tienen que haber entendido. Esta es mi placa, ya lo hice yo. ¿Puede grabar? 24 horas. Es la experta. Mira, y aquí hay una buena inoculación y un mazo de inoculación. ¿Quién trajo marcador? ¿Ah? Marcador. Trae.
¿Qué día es hoy? ¿Ah? 4. ¿Ah? ¿Cuál van a hacer primero? Aquí lo vamos a hacer diferente porque lo vamos a hacer de un tubo. No, o sea, primero lo vamos a hacer aquí, en el agarma. Eso es muy fácil. Esto se hace con agujas de hilo. Fácil. Listo, ya lo tienes. Con la placa, utilízala, acércate, que eso no pasa nada. Listo. Pon acá, sácale la placa. Muy bien. Toma la vuelta. Toca por un costado y toma la vuelta. Ya bien, tapa. Eso, muy bien. Ponle ahí de nuevo. La placa. Muy bien, por acá, abre la tapa, coloca la muestra, centro, voy a poner, tápalo, ponga acá de una vez la punta, una vez que se vaya quedando eso. Déjame que te lo diga, que se queme eso de una vez. Esteriliza acá y esteriliza todo, ahora desde la parte interna se va a dar. Sí, cada uno hace uno. Todos tienen una placa de alarma alta. Todos deben hacer, cada uno debe hacer la experiencia de la alarma alta, ¿ok? Que es con el otro. Y uno, o el que esté de todas, va a hacer de él. Lo mismo lo vamos a hacer, uno para la alarma auditivo y otro para la alarma con. La fecha, odontología y nombre. ¿Alguien tiene un guante extra? ¿Alguien tiene un guante extra? Utiliza la placa primero. ¿Cómo vamos a ver? Todos deben hacer el reloj, ¿ok? Miren cómo se rotula, miren. Fecha, odontología, nombre de ustedes. O del grupo, como quieran. No te pongas así. Tranquilo, no. Ponte frente. Si te vayan a hacer, no lo hacen aquí porque hay otro más. Frente de el que esté trabajando siempre frente al mechero. Frente al mechero. ¿Quién no tiene? ¿A quién le manda? Le traigo que
voy a dar un testigo. No, tiene que ser. Hace un agarrado. Cada uno hace agarrado. ¿Qué pasa? ¿A quién le pasa? A Otero. Nombre de usted, de uno de ustedes. Sí, claro, sí, muchachos, apúrenle, que nos quedan 20 minutos. Si quieres, hacemos un cuarto. No, así no se llena. Tampoco así. Solamente los. Pero bueno, ya. ¿Qué pasó? ¿Ah? No van a hacer una copia. Solo hagan el debate. Todo el que haya sacado, por favor, vayan acá. La sesión, por aquí. Lo pongo en la cartera.
Todo eso lado. No le di. Ok, de esta solo vamos a hacer una. Necesitamos un paciente. Tú, aire. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué no ocularte? Te vamos a poner. Tómalo una muestra. Pero no tiene. Todos lados. No, también está con Va a pasar todo el tiempo así, por suerte. Vamos a hacerlo aquí. Vale, está venida la otra vez. Ahora chicos, me están metiendo mechero. Solo un segundo. Sí. Solo un segundo, que tenemos una muestra que... Pues ir allá. Sin apretar tanto. Ponte el piso para allá. Ya. Mire, las pequeñas son, todas las pequeñas las vamos a poner en la pila de así. Las grandes son ok, la paramos en ¿Cuál? tu muestra. Rotúlala, tu muestra. Y ustedes, ya. Ahí está cerrado. Sí, no. Pone, toma, tema de arroz. Tema de arroz. Odontología, ¿lo escucharon hoy? Es un apellido, profesor. ¿Ah? Es un apellido, no. ¿Cómo toma? No. Malagón, pues. Malagón. Tema de arroz. Lo que no es claro, ¿qué pasa? Pon el ojo aquí, de este lado.
lo ponen allá, que lo vamos a jugar. Todas las asas y algunas las colocan aquí. Enseguida que salgan de aquí, se quitan los guantes, tapabocas y gorro allí. Salen y se van y se lavan las manos. Si tienen gel, se colocan gel en las manos para colocarlo allí.